y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Llamemos Padre cuando Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Una vez más, el hijo cantándole a su padre. Clamamos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Te llamamos, mi Padre. corazón. Oh Padre nuestro, te llamamos, Padre nuestro. Otra vez. Clamamos Abba, Padre, La relación más íntima. Abba, Padre, El hijo corporativo de Cristo Abba, con su Padre. Abba, Padre, Lazos de amor se fortalecen. Abba, Padre, Cuerdas de te amor llama se restablecen. mi corazón. Otro susurro al Padre. Te amamos, Padre. Clamamos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Padre, el silbo apacible de tu hijo clamando por ti. Clamamos Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, te llama mi corazón. Nuestros corazones, Padre, claman hacia ti. Cuando vemos la vida de Jesús, el Cristo, Él vino a presentarnos al Padre. Cada oración, cada declaración era Padre mío, Padre. El Hijo Dios vino a revelarnos a nuestro Padre. Y nos enseñó, nos modeló, ha sido el patrón para nosotros aprender del Cristo de la gloria encarnado en Jesús de Nazaret. Hay un camino, hay una única verdad y hay una sola vida. La vida que alcanzamos mediante el Hijo. Esa vida que nos revela al Padre. Jesús declaró: yo soy. Fue el Cristo en Jesús que declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo Dios. Padre, nosotros somos privilegiados de poder entrar en un pacto contigo mediante el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. El que abraza al enviado de Dios, que es Jesús el Cristo, abraza a quien le envió el Padre. El que recibe al Hijo recibe al Padre y es sellado mediante tu Espíritu Santo. Y es una marca de pertenencia en el mundo espiritual. Y por eso podemos declarar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oh, y tú eres nuestro Padre y tú guardas la vida de cada hijo y de cada hija. Y tu Espíritu Santo, quien nos revela al Padre, quien nos revela al Hijo, quien nos revela tu palabra,
Te pedimos, oh Padre nuestro, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para nosotros anclarnos en la verdad presente y no titubear entre dos aguas. Porque tú estás mandando a tu Hijo: escoged hoy pues a quién servid. Si a Dios nuestro Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o a los Baales de este mundo, Padre. Padre, venimos a esta casa a recibir tu palabra porque estamos hambrientos y sedientos de ella. Y si no lo estamos, te pedimos una cirugía divina en nuestros corazones para retornar al primer amor, porque tu palabra debe ser la preeminencia en nuestras vidas. Que tu palabra ordene nuestros pasos, que tu palabra dirija cada decisión y que podamos levantar manos limpias delante de ti, oh Padre. Un corazón puro, un corazón contrito, un corazón que sabe humillarse, mi Dios. Padre, por lo tanto te pido que nos afirmes en este llamado. Aunque las naciones estén rugiendo, dentro de nosotros ruge el león de la tribu de Judá, Padre. Y te damos gracias por ese linaje que pertenecemos. Pertenecemos a un linaje de reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec, Padre. Y hay una posición adquirida en Cristo Jesús, oh Padre. Abre los ojos para poder entender una vez y por todas la grandiosa salvación que hemos recibido mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos a ti la gloria y la honra, y hoy te celebramos. Siendo el primer día de la semana, te celebramos a ti y levantamos nuestras manos para entregarte a ti, Padre, todo lo que hemos hecho durante esta semana entera. Entregarte nuestras primicias, entregándote a ti nuestros diezmos, entregándote a ti ofrendas voluntarias, Padre. Tú las recibes, oh Dios, como olor fragante. Tú recibes la fidelidad de tus hijos y la dependencia de ti, que cada hijo está madurando y creciendo en esa relación de pacto. Gracias te damos porque tú eres un Dios de pacto, y los que habitan en ese pacto reciben preservación, inmunización y provisión del cielo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios declara amén, amén. Se pueden saludarse unos a otros y pueden dar un aplauso al Señor. Salude a alguien que usted no conoce. Saluden a alguien que usted no conoce. Dese un fuerte abrazo. Bendíganse los unos a los otros. Un abrazo, amada familia. Los que están en transmisión, amada familia. Un abrazo en silencio, amada familia. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias le damos. Qué bueno es estar en la casa. Se pueden sentar todos. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Padre. Guarden silencio, amada familia, que cuando le doy unos minuticos se toman media hora y tengo que poner orden en la casa. Los que están en transmisión se pierden este abrazo, esta algarabía que hay dentro de esta casa. Bueno, Dios es bueno y para siempre es. Uy, qué lindo lo dijeron. ¿Puede decir una vez? Dios es bueno y para siempre. Wow, me impactaron a mí cuando lo dijeron al unísono. Me siento como una maestra. Bueno, nosotros estamos en nuestra 8ª semana hablando acerca de 4 capítulos que están en las Escrituras. ¿Quién se puede imaginar que no solamente yo, bueno, el maestro Salvador, o sea que tenemos realmente 9 semanas, 9 domingos, extrayendo de 4 capítulos tanta palabra, que yo puedo decir que los ojos de nuestro entendimiento se están abriendo, ¿no es así? También quiero felicitar a las madres que no estuvieron con nosotros. El domingo pasado fue el Día de las Madres, la hermana Elba y demás, si no menciono su nombre. Hello, Lucy, no te puedo ver. Madre.
Bueno, la hermana Gloriana tiene un cariñito para ti allá atrás esperándote al final. No te olvides, Lucy, que eres madre. Y si alguna otra madre. Y Cris, claro, Cris. Tenemos 2 regalitos que entregarle a las 2 madres que no estuvieron con nosotros en el Día de las Madres. Y a las ancianas de esta casa yo les voy a llevar su regalito para orar por ellas. Nosotros honramos el Día de las Madres, pero queremos honrar más y más el Día de los, el Día de los, porque donde hay un padre hay familia, ¿no es así? Y nosotros valoramos la posición que Dios le ha dado a la cabeza de cada hogar. Y ciertamente Dios es bueno. ¿Y por qué me llegó esta porción de la palabra? A mí, perdónenme. Oh Dios eterno. Yo no estaba ahí, ¿no? Un segundito, ahora sí. Bueno, seguimos con el orden de Ruth, un principio de paternidad espiritual. Pensé que esa foto lo iban a quitar, pero aparentemente no la han podido quitar. Es un relajo que tenemos con esa foto. Al final nosotros vamos a tener lo que es el partimiento del pan y del vino. Y en esta casa los niños que tienen conciencia reciben los elementos del pan y del vino. Y cada vez que nos reunimos lo hacemos porque entendemos que hay una promesa de salvación y de vida eterna sobre la descendencia de esos padres que forman a sus hijos en el temor de Dios. O sea que al final también tendremos los anuncios. Oye, la casa se está llenando de infantes y damos gracias. Eso me confirma cuando el apóstol Tamo estuvo acá en noviembre y me dijo, ¿y cómo está la casa? Y yo, tenemos bebés. Y dice, pero eso es una señal muy buena. Tenemos infantes. Por eso, familia, se me olvidó informarle que nosotros hemos alquilado el local de abajo y vamos a hacer una reestructuración. Bienvenidos a aquellos. Qué hermoso ver esos infantes formarse en una comunidad de fe, porque serán los que llevarán mañana esta palabra a un nivel mayor que nosotros. Bueno, yo tengo mucho contenido que compartir con ustedes en esta mañana, pero como dice el maestro, el tiempo aquí arriba vuela demasiado rápido. Yo le pido que abran sus corazones y que le pidan al Señor que pueda abrir, como se ha estado todo el tiempo orando en esta mañana, nuestra audición espiritual, para que nosotros podamos ver con nuestros ojos espirituales. María Elizabeth, tú también tienes tu regalito. Tú también tienes tu regalito allá atrás, para que nosotros podamos recibir esta impartición. Hemos aprendido a través de las escuelas de Santiago que si nuestros ojos espirituales son abiertos ante una impartición de la doctrina de Cristo, si lo podemos ver, no con nuestra inteligencia cognitiva, sino con los ojos espirituales, lo que se está declarando sobre la casa, entonces esa es una herencia que nos pertenece a nosotros. Pero hay que verlo en el Espíritu, y verlo en el Espíritu significa recibir la revelación. La revelación, cualquier revelación que nosotros recibamos, tiene un propósito sobre nuestras vidas de inspirarnos a nosotros, de inspirarnos para que nosotros podamos encarnar esa palabra. La revelación trae inspiración para la encarnación, y luego de la encarnación está la manifestación, y luego de la manifestación está la glorificación. Eso es como un teorema matemático, se lo dicto de nuevo. Recibimos la revelación que nos trae una inspiración, y la inspiración produce una encarnación, la encarnación produce una manifestación, y la manifestación permite la glorificación. Quiero decirles, son procesos. Digan conmigo, son procesos. Y si al Cristo de la gloria encarnado en Jesús de Nazaret le tomó ¿cuántos años? 30 años. En esta generación esperamos que todo sea así flash, porque estamos en una generación que todo debe ser flash. La formación del hijo maduro, digan conmigo, son múltiples procesos. Nadie puede venir y imponerte la mano, shama, jarrabasota, rabababa, recibe formación, y usted va a recibir la formación en un abrir y cerrar de ojos. No es así. No, digan conmigo, así no es. No puede ser así, porque fuera demasiado fácil.
Y las cosas, como dice mi padre espiritual, las cosas del cielo son gratis, pero no son baratas. Entonces, para nosotros valorar esos tesoros del cielo, tenemos que pasar por diferentes procesos. Y no quiero decir tampoco que este camino es de procesos y procesos y procesos como nos enseñaban a nosotros en la vieja estación. Si usted no está en un proceso, revísese, que usted quizás está en pecado, está en una situación. No, 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 no. El Padre cíclicamente nos da, digan conmigo, refrigerios para impulsarnos a otra dimensión de mayor gloria. Bueno, estamos en la 8ª semana, pero 9 lecciones extraídas de este libro. Yo voy a ver cómo yo puedo ir avanzando para no repetir cosas. Y sí les exhorto y les animo que ustedes puedan leerlo, que puedan seguir la serie que está en YouTube. Es bueno escuchar y escuchar y escuchar, porque el miércoles pasado nosotros nos reunimos el miércoles, todos los miércoles, a triturar. El mensaje del domingo se coloca en un mortero. Ustedes saben lo que es un mortero. Comenzamos a machacar, machacar, no sé si una palabra, a triturar, 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 desgranar la doctrina que se enseña para entonces impartirlo a las diferentes edades. Y así podemos aprender más lo que es la doctrina de Cristo. Los miércoles es como una formación interna para que esta palabra pueda quedarse implantada en nuestros espíritus. Entonces, la semana pasada les hablé acerca de esa genealogía. Y si memoria no me falla, le di el significado de los nombres por igual. Correcto, eso es lo que quiero saber, quiero recordar. Entonces les mencionaba que los hijos espirituales tienen una doble función, digan conmigo, doble función. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y también Dios nos da padres biológicos, que siempre decimos en esta casa, no importa el contexto en el cual usted nació, esos padres biológicos hay que honrarlos. Porque el primer mandamiento en las escrituras con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y aprendí muchos años atrás que no importa cómo sea el padre o cómo sea la madre, no importa su condición, hay que honrarlos. Porque Dios usó Dios usó a papá y a mamá como el vehículo para que usted fuese engendrado en lo natural y luego escogido por Dios, invitado por Dios para ser un hijo de Dios. Entonces los hijos de Dios, que si usted se dará cuenta, todos los cánticos de esta mañana, todo estaba relacionado al Padre. Y había una persona que una vez preguntó, pero ustedes nada más creen en el Padre. No, 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 nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y la función del Espíritu Santo no es solamente que nos engranojemos y que cantemos o que hablemos en lengua. El Espíritu Santo tiene una gran responsabilidad sobre el cuerpo de Cristo, y es que revelarnos a Dios Padre y revelarnos a Dios Hijo. Porque el Espíritu de Dios es el Paracletos, nuestro abogado, que también nos consuela en situaciones difíciles, pero tiene una función muy importante. Es revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. Entonces, este libro trata acerca de la paternidad espiritual, y el propósito de este libro, 9 domingos, 4 capítulos, es que nosotros como los hijos de Dios podamos tener una mayor intimidad con Dios Padre. Ahora, un padre espiritual, que puede usted dentro del ministerio quíntuple de Efesios 4, un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, debe de cargar el espíritu del Padre Celestial y a través de ese oficio manifestar y revelar la palabra de Dios para que cada hijo y cada hija pueda ser afirmada, posicionada y madurar como un hijo o una hija de Dios. Hay un sentido de urgencia dentro del corazón del Padre. Y muchas veces nuestro Padre Celestial espera y espera y espera que una representación de hijos maduros sean levantados sobre la faz de la tierra. Le digo algo de antemano, Dios Padre no puede esperar para que se cumplan sus designios en la tierra, que el cuerpo de Cristo completamente llegue a la madurez.
Porque le digo algo, no terminaremos con esta era y hay siglos venideros. No todo se trata de este siglo, hay siglos venideros en el cual el Padre tiene que esperar. Me acuerdo cuando salieron del desierto, que el Padre tuvo que volver a esperar un tiempo determinado hasta que falleciese esa generación de cuello erguido que no doblaba su cerviz por incredulidad, por obstinación, por orgullo, por lo que usted quiera. Y no podía recibir la revelación de lo que Dios quería. Es más, cuando Dios mandó a Moisés delante del faraón, que le dijo, suelta a mi hijo, no dijo, suelta a Israel, suelta a los hebreos. Moisés le dijo al faraón, suelta a quien, a mi hijo. Eran muchos, eran millones ellos, yo no sé cuántos eran, pero porque se multiplicaban como los conejos y los curíos. Y aunque mandaron a matarlos, bueno, ustedes saben esa historia, no me quiero salir del mensaje. Y el pueblo de Israel no pudo creer que Dios era su padre. Señores, eso es duro. Lo podemos conocer como Elohim, Adonai, el Shaddai, el Siquenú, el Shalom, el todos los nombres, la nomenclatura completa de Dios. Pero llegar a esa relación de intimidad y conocerle a Él como papá, como mi papito, donde yo puedo presentarme delante de su trono tal como soy, hasta sin cepillarme los dientes. Y podemos hablarle a Él en todo lugar y en todo momento de nuestras vidas. ¿Mm? Pero antes no era así, había un protocolo rígido para uno presentarse delante de Él. Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Y la gracia va a sobreabundar, porque no podemos negar que el planeta Tierra está en desgracia, ¿no es así? Ahora, dentro de toda esa desgracia que estamos viendo, porque desgracia es salirse de la gracia, ¿no es así? Donde no hay gracia. Todas las convulsiones que hay en todas las naciones de la tierra, hermano contra hermano, discutiendo, reino sobre otro reino, haciendo guerra, el espíritu de Caín entronado en la tierra, los demonios entran y salen como les da su gana. Entonces hay un sentido de urgencia en el corazón del Padre, de que su imagen y semejanza sea encarnada en una generación de primeros frutos, que es una generación que sabe que pertenece a la compañía de primeros frutos. Porque si Jesús es nuestro hermano mayor, si Él es el primogénito en todo y nosotros estamos en Cristo, ¿somos nosotros también el primogénito en Cristo? ¿Sí o no? Dígame. ¿Y todo lo que el Padre le entregó a Cristo Jesús nos pertenece a nosotros? ¿Y Él declara que nosotros haremos obras mayores que en Él? Claro que sí. Y también se dice en la palabra que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero la gloria, para llegar a la glorificación, se necesita revelación, inspiración, encarnación, manifestación, glorificación. Me acuerdo 30 años atrás, o cuando salió el internet, muchos decían, ahora vamos a saber cómo la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Como si Dios dependiera de un internet. Y no digo con esto que puedan suceder cosas grandiosas y que Dios use el internet, pero no es por el internet, jamás en la vida. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Esta casa, este aposento alto, no es la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Y somos piedras vivas, como declara Pedro. Somos piedras vivas, no muertas, que estamos formando el tabernáculo de Dios en esta tierra. Porque los cielos van a descender, va a haber una fusión entre cielo y tierra. Pero si usted tiene incrustado en su mente que usted se va con Él, que usted se va con Él, que usted se va con Él, ¿qué posición va usted a adoptar en esta tierra? Se lo digo de antemano, una posición de negligencia. Porque si yo me voy con Él y Él viene en cualquier momento, ¿para qué prepararse? ¿Para qué educarse? ¿Para qué formarse? ¿Para qué invertir? Tenemos que hacer todo eso teniendo su palabra como el epicentro de nuestra existencia. Porque su palabra, su Espíritu Santo y la palabra no pueden dividirse. Y si nosotros le damos la preeminencia a la palabra de Dios en esta casa, por ende se la estamos dando al Espíritu de Dios, porque no puede haber separación entre el Espíritu y la palabra. Entonces, este libro nos
abre los ojos del entendimiento, si se lo permitimos al Señor, de entender la importancia de Malaquías capítulo 4. El Maestro Salvador habló en la invocación acerca de la palabra maldición. Y yo quiero llegar a hablarle de por qué la tierra está como está. Entonces, este libro nos habla de una dinámica que se da entre el padre espiritual y el hijo, en este caso Noemí, padre de Ruth, y Ruth decide entrar en un pacto en el capítulo 1. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vayas yo voy, donde tú mueras yo moriré. Eso no son simples palabras, es una declaración de un pacto, como el día que usted recibió la revelación de que necesitaba a su Redentor, Cristo Jesús. Yo me pregunto, 40 y pico de años atrás, que yo dije, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Sabía yo la repercusión y el peso de esa declaración? Yo no tenía idea. ¿Usted tenía idea? No sabíamos nada, yo no tenía conocimiento de nada. Instantáneamente entramos en un pacto con Dios, salimos del mundo de las tinieblas, trasladado a la velocidad de la luz, al reino amado de su Hijo. Somos su familia, hemos sido dotados de grandes dotes, hemos sido revestidos de su luz. Y yo me hago una pregunta: ¿cuántas oraciones hizo usted y cuántas veces leyó usted la Biblia? ¿Y cuántos ayunos hizo usted para que se les entregara esa gran herencia? Usted no hizo absolutamente nada. Usted fue dotado sin haber hecho nada. Simplemente una declaración. Y siempre decimos acá, yo te entrego mi vida, y yo le hago una pregunta: ¿y cuándo su vida era suya? Su vida nunca fue suya, porque el progenitor, Dios, progenitor significa el iniciador de nuestras vidas, es Dios nuestro Padre, que sabe perfectamente bien en qué condición usted fue formado, usted fue engendrado, y le protegió desde que usted estaba en el vientre de su madre, para que cumpliese un propósito eterno en esta tierra. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención original del por qué el Padre creó cielos y tierra? Para que la raza cargara su imagen y semejanza, porque Dios es invisible y solo se puede hacer visible a través de su cuerpo. Y por eso el cuerpo de Cristo, comprado a precio de sangre, tiene un valor inmensurable. Y a veces nos sentimos que somos nada y que no valemos nada. Y tantas inseguridades que vienen a nuestras mentalidades porque vemos con los ojos naturales. Y entendemos que para yo ser algo, yo tengo que hacer un gran movimiento. No, 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 no. Las obras que nuestro Padre preparó de antemano son obras para cada uno de ustedes, igual que a mí. Y todas las obras que nosotros estamos llamados a realizar en esta tierra, formamos la gran obra que el cuerpo de Cristo ha de hacer en la tierra. Entonces, este libro nos habla de esa dinámica y establece diseños, establece patrones de cómo se debe de relacionar un padre espiritual con un hijo con un padre. Y les digo algo: el reino de los cielos avanza por lo relacional. Y no podemos ignorar muchas veces. Miren, nuestra vista debe ser colocada en Cristo. En Cristo. Por muchos años yo la tenía en Él, pero le daba más importancia a las obras de las tinieblas. En la vieja estación era así. Ustedes, los que vienen de vieja estación, saben lo que yo les estoy diciendo. Hasta que un día un gran hombre de Dios me enseñó y me dijo: pon tu mirada en la luz y no mires la oscuridad. Y para mí yo vi literalmente una cortina de terciopelo oscuro. Ustedes saben lo que es el terciopelo. En los teatros usan para el tema del sonido. Y yo vi que una cortina oscura se me rodó de mis ojos. Y a partir de 20 y pico de años atrás comencé a ver la luz en cada situación. Aún en una crisis, si usted aprende a ver la luz, saldrá de esa crisis más rápido. Porque las crisis que nosotros pasamos son oportunidades de crecimiento, de mejora, de nosotros reevaluarnos a la luz de su palabra. Entonces, en esta narrativa del libro de Ruth, la importancia de esa relación ha salido del libro para nosotros poder entender
que el principio de paternidad espiritual es un principio que ha estado en el corazón del Padre desde siempre. Y quiero rápidamente, para poder entender un poco más el contenido, quiero simplemente repasar algo que hice al inicio, que los nombres tienen una gran importancia en este libro. Por ejemplo, Belén, casa de pan. Judá, Yehuda, habla de, ¿a qué tribu pertenecemos nosotros? A la tribu de Judá. Es una tribu que, si usted lee en el Viejo Testamento las veces que habían situaciones y Judá hablaba cuando cuando iban a matar los hermanos a José, cuando habló, cuando estaba José y los hermanos, que José dijo, tráiganme a Benjamín, tráiganme a Benjamín. Y Judá dijo, yo me quedo y que vayan los otros y yo me quedo. En momentos determinados, Judá intervenía para alinear todo a los propósitos de Dios. Judá habla de gobierno. Judá habla, vénganos a nosotros tu reino. Y Cristo Jesús pertenecía ¿a qué tribu? A la tribu de Judá. Entonces Judá tiene habilidad en las manos, ejecuta. Recuérdense David, con una sola piedrecita de cinco, habla de la gracia. Con una sola piedra destruyó el cerebro de Goliat. ¿Quién es este incircunciso que se levanta en contra del escuadrón de Jehová? O sea, David sabía su posición. Y la única fuerza que nosotros podemos darle al enemigo de nuestra alma, ¿sabe cuál es? Cuando nosotros creemos sus mentiras. Porque Él es el padre de mentiras. No de mentira, mentiras. Ese es el único poder que yo puedo darle a Él cuando yo le creo sus mentiras. Entonces, Efrata, fertilidad, Moab, de donde salió Ruth, de donde Orfa hizo un intento de salir, pero luego regresó, por la razón que sea. ¿Para qué sirve un padre? Por eso se avecina el Día de los Padres. Nosotros vamos a valorar ese día. Moab habla de que la esperma o simiente, hay personas que dicen, no usa esa palabra, pero es esa palabra en griego, y si te molesta, amplía un poco tu audición espiritual para que no te moleste. La Reina Valera habla de simiente, entonces Moab dice que la semilla, o sea, que es como una agua, que es como nada, desprecia el espíritu de Moab a las cabezas de familia. Yo le hago una pregunta. ¿Y está ese espíritu sobre la faz de la tierra? Ustedes saben por qué hay tanta drogadicción, prostitución, por qué hay tantos homeless. ¿Cómo se dice homeless en español? Los indigentes sobre la calle. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué? Porque es una generación sin padres. Esa es la razón. Repitan conmigo. Porque es una generación sin padres. Y por eso vienen los traumas, por eso vienen las divisiones, por eso hay tanta maldad sobre la faz de la tierra. En otras palabras, ¿qué te digo? O sea, Moab desperdicia a los padres. Y por eso en Cristo, él siempre dice la palabra, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Siempre ahí vemos una generación a otra generación a otra generación. Usted puede leer en Lucas capítulo 3 al final que dice, y Adán, hijo de Dios. En Lucas al final, creo que 34 por ahí. Y en Mateo capítulo 1, ¿por qué Dios hace todo ese linaje? Porque ahí vemos la genealogía. Y el 41 es Jesús, hijo de María, hijo de José. Aunque José era un padre sustituto, José fungió como un padre espiritual en la vida de Jesús de Nazaret. Y dicen que él murió, parece que le llevaba unos años a María. María apenas tenía 13 añitos aproximadamente cuando ella engendró por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, el nombre de Ruth habla de hermosura, Noemí habla de algo que es agradable, atractivo, algo que trae gozo. Ustedes saben que ella cuando entró a Belén dijo,
que se mencionó en el capítulo, que Salvador lo mencionó, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Mara habla de amargura porque perdió a su esposo y sus 2 hijos. Elimelech significa Dios es rey, mi Dios es rey. Y yo me pregunto, bueno, Elimelech, si tu Dios es rey, ¿por qué saliste de casa de pan y te metiste en Moab? Y podemos analizarlo y verlo de múltiples maneras. No, lo que pasa es que la providencia divina lo llevó a Moab. No, la providencia divina no lo llevó a Moab. Él llegó por una hambruna y él como cabeza de familia tomó una decisión. Ahora, el Señor cuando tiene propósitos, el mal que nosotros hacemos, ¿qué dice que el Señor en Romanos 8? Que para el Hijo de Dios todo obra para bien. Todo obra para bien. Y tuvo 2 hijos, Maslión y Quehlión. Quehlión es el hijo que se desperdicia y Maslión es el hijo que carga una gran enfermedad. O sea, fíjense los nombres que recibieron estos hijos. Sabemos que Orfa, cuello erguido. Boz es nuestra fortaleza y viene de fuerza, de agilidad. Boz es representa a Cristo en esta historia, aunque es un hombre que hemos estudiado su testimonio y cargaba un peso, era un hombre que tenía unos conocimientos y ustedes saben que Ruth, que Dios le abre el vientre a Ruth y tuvo a Obed, adorador, y Obed fue padre ¿de quién? De Isaí. Isaí fue padre de David. De ahí, y cada nombre tiene un significado muy importante. Estudiamos acerca de las generaciones de Fares, engendró a Hezrón. No voy a entrar ahí porque necesito avanzar. Entonces, conforme al principio de paternidad que estamos extrayendo y basado en las descripciones del último libro, del libro de Ruth, yo quiero decirle algo a todos ustedes, amada familia. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios conoce el fin de cada una de nuestras vidas, porque nuestro Padre ve el fin desde... Hemos aprendido que el 6º día después en Génesis, después que Dios creó las bestias del campo, ¿qué fue lo último que Él formó del polvo de la tierra? La raza humana que estaba en Adán. Y todo lo que el Padre creó, lo visible e invisible, ¿lo creó para quién? Para su Hijo. Adán es el primer Adán, Cristo es el postrer Adán. Entonces podemos entender que todo ese plan de redención, ya el Padre sabía absolutamente todo lo que iba a pasar. Vemos, creo que en Primera de Pedro, que el Padre no teniendo, bueno, también en el Salmo 2, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Y sabemos que Dios juró por sí mismo, estaba Dios, estaba el Hijo, pactaron porque el Hijo Dios, el Cristo, sabía de antemano que Él vendría aquí a la tierra a padecer. Y era necesario que Él se hiciera de carne y hueso, porque es la manera en la cual Dios se puede compadecer de nosotros. Si Dios, que es invisible y no tiene carne y hueso, Él puede, yo sé que Dios es omnisciente, omnisapiente, pero su Hijo padeció en su carne todo lo que puede padecer un hombre o una mujer. Cuando yo paso por situaciones difíciles, yo siempre visito la cruz de Cristo. Y yo digo, lo que yo estoy padeciendo ahora no se compara con todos tus sufrimientos. Y recibo fuerza. Porque Dios a ninguno de nosotros nos ha pedido que entreguemos un hijo para salvar o redimir a alguien. Se lo pidió al padre Abraham, pero era para probar su corazón. Porque cuando iba a clavar el cuchillo a Isaac, el ángel vino y lo detuvo. Simplemente estaba probando, pero Dios sabe el fin, o sea, Dios sabía todo, pero Abraham tenía que saber que él estaba dispuesto a entregar su Isaac, el motivo y la razón de traerle gozo a su vida. Entonces aquí vemos que Noemí es un padre espiritual para Ruth. Boz representa a Cristo. También se convirtió Boz en un padre espiritual tanto para Ruth como para Noemí. ¿Ok? Sabemos que Orfa es la hija representada fuera del pacto. Elimelech representó, ojo con los que están atrás, Elimelech representa una paternidad inadecuada en esta historia. ¿Por qué? Porque Elimelech
se basó en su contexto natural para salir de un lugar. Esto me acuerda cuando estaban los dos caminos a Emaús, ¿se acuerdan? Los que estaban en el camino a Emaús. Ellos estaban saliendo, creo que eran 7 kilómetros o 5 millas. Ellos estaban saliéndose del epicentro de donde estaba ocurriendo todo. Se estaban saliendo de la diana, hablando metafóricamente o alegóricamente. Y tanto así que Jesús se le aparece a ellos y fíjense cómo, y sus ojos estaban cegados, entendían que era un forastero que estaba caminando con ellos. Y hasta que, y Jesús, ellos llegaron a la casa que iban a llegar y Jesús como que sigue hacia adelante, pero todo fue adrede. Y le dicen, no, por favor, quédese con nosotros, quédese con nosotros. Y cuando él entró a esa casa de familia, entonces el Cristo en ese cuerpo de ese forastero navega con ellos desde Génesis, toda la palabra, desde los salmos, desde los profetas, ¿eh? Y les revela a Jesús el Cristo, que todo lo que el Cristo padeció estaba escrito, está. Y luego él se desaparece y ellos dicen, pero nuestros corazones ardían y no sabíamos que era él, porque después de su muerte se le apareció a muchos por 40 días. Entonces, fíjense, ¿qué yo quiero decir con todo esto? El detalle tan grande, como Dios se revela, número uno, en una familia. Fuera de una familia, la revelación de Cristo no es evidente. Entonces, Elimelech, miren, las cabezas de familia. Pueden levantar las manos los padres que están acá. Yo sé que hay futuros padres aquí también. Les voy a decir, las decisiones que ustedes toman van a tener una repercusión para bien o para mal en su familia. Y Dios le va a pedir cuenta al padre de cada familia, como me pide a mi cuenta también. Bueno, si yo enseño inadecuadamente, ¿saben lo que me pasa a mí? Yo recibo ¿qué? Doble condenación. Por eso cada vez que yo me paro aquí, es con temor y temblor que me paro, porque entiendo la responsabilidad. Entonces, aquí vemos que Elimelech representa en la manera que queremos ver este libro, representa una paternidad inadecuada, basada en su contexto natural, en su ambiente externo y no en la palabra. Usted dirá, bueno, como dijo alguien aquí, pero el que tiene hambre tiene que buscársela. Sí, yo lo sé. Pero también cuando no hay que comer, también está la fe. Y si tú crees en un Dios que te puede proveer en el rincón de un hormiguero, tú levantas las hormigas y encuentras un pedazo de pan, Dios lo hará. Porque Él es el Dios de las imposibilidades. Yo lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos llamados a movernos bajo la dirección de su Espíritu y de su palabra. Porque su palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces vemos la vida de los hijos, Mahlión y Quehlión, dos hijos que lamentablemente abortaron su propósito en Dios. Lamentablemente, porque el padre escogió ir a una tierra y estos dos hijos se perdieron en esa tierra. Y lamentablemente todo eso vino por el fruto de una paternidad inadecuada. Belén. Belén significa donde la verdad presente está, casa de pan. Casa de pan significa que la verdad presente habita en ese lugar. ¿Por qué Belén en este contexto representa casa de pan? Porque cuando uno está bajo un manto apostólico que le cubre a usted, cuando usted está bajo un manto genuino, usted siempre va a estar recibiendo revelación de la palabra. Y déjeme decirle, ruéguenle al Señor que le revele lo que es el principio de la paternidad espiritual. Porque especialmente en los tiempos que estamos viviendo, es un principio que trae preservación e inmunización en nuestras vidas. Y ustedes saben muy bien ya que Moab, tierra que niega la paternidad y mata el destino divino en hijos. Entonces aquí vemos en Ruth capítulo 1. Saben que voy a tener que navegar rápidamente porque quiero avanzar. En el capítulo 1 vemos que gobernaban los jueces y que hubo una gran hambruna en la tierra. Dios la trajo para traer juicio. Hemos aprendido que los juicios de Dios no son punitivos, que los juicios de Dios no son para matar, para destruir. No. El COVID fue un juicio de Dios sobre la tierra
para que algunos o muchos retornaran su mirada hacia Dios. Vemos el efecto sobre la faz de la tierra, que no podemos negar que los corazones de muchos se han endurecido. ¿Sí o no? Camine por las calles de la gran República Dominicana y usted se dará cuenta. Entonces, en ese tiempo que gobernaban los jueces, hubo esa hambre y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, digan los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. Sabemos después que, que en ese periodo de los jueces habían 12 hombres que se llamaban los salvadores de Israel, pero Israel estaba bastante alejada de la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo, si usted observa a gran rasgo, necesita retornar al corazón de Dios Padre. Y nosotros estamos viviendo literalmente en esos tiempos donde cada cual hace las cosas como bien le parece. Ya estamos en un tiempo donde la conciencia se ha cauterizado de tanto que a lo malo lo llaman bueno. No, lo que pasa es que usted está pasado de moda. No, los principios de Dios nunca pasan de moda. La verdad de Cristo es inmutable. Puede pasar lo que sea en la tierra, pero la verdad es la verdad. La verdad es Cristo. 6,000 años atrás, 2,000 años atrás, es Cristo. Y el hombre sabio edifica su casa sobre la doctrina de Cristo, que es esa piedra inconmovible. Pero el hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Y la arena habla de los cambios de la tierra. Ustedes saben muy bien, usted puede elaborar un castillo en la tarde en la mar, y de repente, ya cuando son las 7, 8 de la noche, ya el mar subió y se llevó todo lo que usted ha construido. Y que tengamos cuidado, amada familia, sobre qué estamos nosotros edificando. Y esa hambruna que Dios permitió era para traer una restauración íntima con Dios, porque el pueblo de Dios la espalda. Y es una descripción de los tiempos que estamos viviendo. Por eso oremos para volver al amor de su palabra, para que volvamos, que la iglesia de Cristo vuelva a su primer amor, que habló a la iglesia de Éfeso, una iglesia apostólica en el libro de Apocalipsis, y dejó su primer amor. Y una iglesia apostólica que hacía muchísimas cosas, pero dejó el amor por la palabra a un lado. Entonces, vivimos en los tiempos como los jueces, que cada cual determina la justicia, cada cual determina la justicia de sus actos y se justifica, dejando a un lado lo que la palabra de Dios declara. No es lo que mis emociones, sentimientos o pensamientos me dictan a mí qué declara la palabra, porque todo está escrito en la palabra, absolutamente todo. No hay nada que no se salga de la palabra. Y en ese tiempo de los jueces había una ausencia de una verdadera, de una auténtica paternidad sobre la nación. Y cuando no se levanta el Espíritu del Padre Celestial, que también se le llama en otros círculos apostólicos el Espíritu de Elías, las naciones, las ciudades están en desolación. Usted puede ver megas edificios, grandes, elevados. Usted puede ver un avance. Pero si usted tuviese unos lentes en el mundo espiritual, lo que viera fuera desolación, todo oscuro. Y nada más donde hay hijos posicionados sobre la faz de la tierra, usted ve entonces rayos de la luz de Cristo. Entonces Elimelech tuvo la oportunidad de restaurar su fe, pero decidió escoger tener que huir y entrar en una tierra que aborrece la paternidad espiritual. Señores, eso es peligroso. Por eso la decisión de un padre tiene una repercusión, y lo digo tanto en lo espiritual como en lo natural. Entonces este libro se escribió después de ese tiempo oscuro que Israel estaba viviendo,
de indisciplina, de anarquía, de desobediencia, que es el tiempo en el cual gobernaban los jueces. Y uno puede hacer una correlación en los tiempos que estamos viviendo ahora. También podemos hacer una correlación como en Génesis 6 cuando Noé. Entonces este libro trae principios importantísimos y podemos ver cómo Dios puede restaurar la paternidad espiritual en medio de un tiempo oscuro. Y este último capítulo, que estaremos hablando de él, el tiempo que nos permita, podemos ver cómo por la obediencia de una moabita que sale de Moab y entra en un pacto con Noemí siendo mujer y la ve a ella como un padre espiritual, y cómo esa relación de paternidad catapulta a Ruth a su destino en Cristo, porque Cristo está desde el principio, desde Génesis, bueno, desde la eternidad, por supuesto. Y cómo esa relación colocó a Ruth en encontrar a su redentor Boaz. Dios le abre su vientre en el capítulo 4 y se engendra Obed. Y ese niño que nace es un hijo también para Noemí y para Ruth. Bueno, vamos a Ruth 4:17. Aquí cuando nace Obed, le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. El asunto final de este libro, el fin del proceso, debe determinar cómo nosotros observamos y analizamos este libro. Porque el capítulo 1 suena como un libro tétrico, un libro de llantos, de lloros, de duelos. Pero este libro se cierra con un plan de redención impresionante y revela los beneficios de una relación de pacto. A mí realmente me da un gozo indescriptible en mi espíritu este libro. El resultado final del capítulo 4 nos muestra la intención primaria de lo que nosotros debemos de observar. Por eso hacía la correlación de cuando Dios crea el sexto día. ¿A quién creó? A Adán, la raza humana, después de haber creado todo, el mundo invisible y el mundo visible. Y después que Dios crea a la corona de su creación, cuando Él declaró en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre, porque Dios en este plan de redención necesitaba un cuerpo físico para Él darse a conocer a todo lo que Él creó. ¿Saben ustedes que los cielos se crearon en el segundo día? Y en los cielos están incrustados, están incluidos, mejor dicho, las huestes angelicales. ¿Saben ustedes que los ángeles no pueden conocer a Dios? Por más cerca que estén, no sé si son los querubines que se tapan sus ojos, tienen 6 alas, se tapan sus ojos, se tapan los pies y con las otras 2 alas vuelan. ¿Saben quién es el único que puede revelar a Dios Padre y a Dios Hijo en la tierra? ¿Quién? ¿Quién? El Hijo. Le hago una pregunta. ¿Es su vida valiosa? Si Dios le ha honrado a usted de cargar su imagen y semejanza, usted puede concluir conmigo cuán grandiosa es esta salvación. Que no es simplemente que sus pecados le fueron perdonados y su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna, y que si Cristo no viene antes, usted pensará que se va con Él y estará en los cielos con una bata blanca y un violín cantando y adorándole. Déjeme decirle, en los cielos se trabaja igual que la tierra. Y hay un orden, hay una jerarquía, hay principados, hay potestades, hay un orden. Se trabaja en los cielos. No vaya a pensar, bueno, me voy con Él y salgo de todo trabajo. No, el trabajo es digno, porque a Adán lo pusieron en el huerto y todo era perfecto, pero él trabajaba. Y después que el padre estudió la vida de Adán, llegó a la conclusión, mi hijo está incompleto, le voy a buscar la ayuda perfecta.
Ebenezer, así que se llama, dice la palabra en hebreo, no, tiene otro nombre, ahorita me acuerdo. Y ese significa la mujer, el que va a salvar a Adán. O sea, tiene después, el domingo que viene le voy a traer el nombre exacto en hebreo. Entonces ahí estaba Adán completo. Por eso la imagen y semejanza se ve completamente en el matrimonio, en Cristo. ¿El hombre representa a quién? Pensé que todos iban a decir, Cristo, Cristo. Es dormir. ¿El hombre representa a quién? ¿Y la mujer a quién? Entonces la mujer, el hombre debe tratar a la mujer como ese vaso más frágil y la mujer, la esposa, reconoce a Cristo en su cabeza. Y cuando la esposa reconoce a Cristo por el trato que le da el esposo, la esposa también se somete, pero es un sometimiento por revelación, no por imposición. Porque hemos aprendido que toda manipulación, todo control y todo manipulación, control e intimidación no proviene del reino de Dios. Es todo revelación. Si yo reconozco, y aunque a mi esposo le falte, y aunque al esposo le falte, como quiera hay que honrarlo por la posición que ocupa, cabeza de hogar. Qué bueno que algunos hombres dijeron amén. Entonces, con esto en mente que podemos entender, volviendo al libro de Ruth, que la intención primaria de esta historia se ve en el capítulo 4. Cuando Dios creó al hombre, el sexto día después de Dios haber creado al hombre, ¿qué hace Dios, Padre? Séptimo día entra en él, ¿en qué? En el reposo. Dios no está trabajando, Él está en su Shabbat. Porque hay un cuerpo de Cristo en la tierra que cumple sus designios. ¿Están conmigo? Por eso Cristo va a ser revelado cual nunca antes visto sobre la faz de la tierra. Pero para eso se requiere una compañía de hijos maduros que no viven conforme al contexto de esta tierra, sino lo que los cielos han declarado acerca de el Hijo corporativo de Dios. Llámese su iglesia, llámese su novia, llámese su esposo, que por cierto, le quiero aclarar algo para que lo erradiquen de su mente. En el cielo no hay matrimonio. En el cielo no hay casamiento. Sépanlo, no se casa nadie en el cielo. ¿Me escucharon? ¿Se escuchó atrás? No hay matrimonio en el cielo. Cristo no le va a entregar un anillo a la iglesia. Son lenguajes metafóricos, alegoría. ¿Qué hay en un matrimonio? Esa es la intimidad más grande, donde dos son huesos de sus huesos, carne de su carne, sin perder su identidad. ¿Me explico? Porque a veces se da en el matrimonio que el esposo quiere que la esposa sea como él quiere que ella sea. La esposa tiene que ser como Cristo. ¿Mm? Y la esposa quiere que el esposo sea como ella, ¿entienden? No. El esposo debe de estudiar la vida de Jesús y ser como Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Entonces es importante que nosotros podamos estudiar cada detalle de este libro y que una mente que nos pueda traer el Espíritu de Dios, nosotros podamos extraer las verdades proféticas de este libro. Porque en la medida que la iglesia se va levantando con una misma mente, un mismo sentir, la iglesia será muy poderosa. La iglesia será una iglesia muy poderosa y se está levantando ya ese ejército de Dios. Y por eso nosotros somos ese ejército de Dios que ejecutamos los designios del Padre en la tierra. Entonces ya ustedes saben cómo empezó esta historia, yo no creo que tengo que repetirlo. Léanse el capítulo 1 completo en su casa, una historia muy triste. Luego vemos al final en Ruth 4 del 14 al 22, cómo las mujeres se leó en la invocación. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Imagínense, Noemí pierde a Elimelech y pierde a sus dos hijos. ¿Y quién iba a cuidar a Noemí en su vejez si no había descendientes? Pero fíjense cómo a través de ese hijo que Ruth engendra, ya Noemí tenía pariente. Y Noemí, quien era un padre espiritual para Ruth, también fue un ayo, una maestra
una instructora para formar a Obed en los caminos del Señor. Por eso decimos en esta casa, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de ti, de la verdad. Los padres que en esta casa tenemos muchos niños pequeños, muchos infantes, inviertan en la vida de sus hijos, que esa es la única garantía. Y cuando digo de invertir, invertir en los principios eternos, porque a veces le damos más importancia a la escuela que lo que se aprende aquí. Y les voy a decir algo, aquí se aprenden principios eternos, que la escuela es importante, no le estoy, aquí hay muchos maestros, no vayan a acribillar ahora, a tirarme flechas, la escuela es importante, pero aquí los jóvenes, los adolescentes, los infantes, está comprobado neurológicamente, cuando habitan en una comunidad, desarrollan la inteligencia, ayúdenme, emocional, que es la inteligencia que más va a carecer en estos tiempos. Porque todo se está perfilando, que todo es el joven con la computadora y su mundo es esta pantalla. Eso no es así. Dios Padre creó a la raza humana para habitar en familia. Quisiera, por favor, que me repartieran los elementos del pan y del vino para que lo hagamos todo en orden. Y para ir avanzando, la semana que viene, aprendimos que Salvador me tomó una porción de lo que iba a hablar, pero está bien, Salva. La repetición es la madre de la perfección. Vemos en Ruth 4:14, las mujeres decían a Noemí, load sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y vimos que Obed, el nombre de Obed significa que adorador. Por eso vemos esa unción y esa gracia que tenía David, todas esas canciones solito en el campo, inspirado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que siempre ha estado en las Escrituras. Y él le componía salmos, le componía canciones. Y ese David pudo conquistar a leones, pudo conquistar a osos, que también en el contexto espiritual significa, tiene un simbolismo, porque el oso, mírenme aquí todos, por favor, simboliza la depresión. Y el león, hay uno que anda por ahí como un león rugiente. He wants to be, but he's not. Él quiere ser, pero no tiene ni la L de león. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Entonces David pudo vencer, porque David sabía la posición adquirida en Cristo. Y déjeme decirle algo, David vivió en la gracia. David conoció la gracia por revelación. Y ese Obed, ese padre, ese linaje, como dice Ruth 4:15, cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más, digan todo, de más valor que 7 hijos. Si ustedes saben el número 7, habla de algo que está completo, algo que está totalmente maduro. Por eso en el séptimo día, después que Dios crea todo el mundo visible e invisible, el Padre entra en su reposo total por cuanto le entregó un poder notarial para que Adán cumpliera los designios del cielo. No sus propios designios, porque ese es el problema. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera y nos salimos de las escrituras, ahí es que viene la hecatombe. Bueno, hecatombe es una palabra dominicana. Vienen las crisis y las situaciones. Verso 16 del libro 4. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Imagínense qué calibre de mujer era Noemí, que instruyó a Obed. Y le dieron el 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. No dicen a Ruth, dicen a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. 4:18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Abinadab, Abinadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, no el salmón que nos comemos, el salmón es un nombre. Salmón engendró a Booz,
Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Aquí vemos nombre de padres o también vemos nombre de madres. De padres. Los padres son muy importantes porque son los progenitores biológicos para que nazcan generaciones sobre la tierra. Entonces el capítulo 1, vamos a colocarnos sobre nuestros pies ya para ir terminando. Entonces en el capítulo de Ruth, en el capítulo 1 se manifiesta la muerte de un padre y 2 hijos, Maslión y Queslión. En el capítulo 4 se exalta el poder de la procreación en padres e hijos que irían a producir un linaje que exaltaría al Hijo Dios Jesucristo a través del linaje de David. Este libro es una poderosa ilustración de cuán importante o cuán imperiosa es la restauración del principio de paternidad espiritual y la manifestación de los hijos de Dios para poder realizar, digan conmigo, para poder realizar la voluntad de Dios en la tierra. Te voy a hacer una pregunta antes de recibir estos elementos. ¿Está Dios nuestro Padre en control de todas las cosas? Sí. ¿Es Dios nuestro Padre el soberano? Y aunque las cosas se ven caóticamente sobre la faz de la tierra, ya hay un remanente que se está levantando. Y es ese remanente que Dios va a usar para darle culminación a este siglo. Según los pronósticos de hombres de Dios, estamos en los tiempos postreros. Vimos en Génesis 6, cuando los tiempos de Noé, cada cual hacía lo que bien le parecía, al igual que en el libro de los jueces, antes del libro de Ruth. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Y es importante que nosotros le pidamos al Señor, Señor, despierta mi conciencia. Despierta mi conciencia para yo obedecer tu palabra por encima de todo. Que las corrientes tóxicas de este mundo no nos arrastren. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis cuando dice que una tercera parte de la humanidad será arrastrada por ese veneno que ha caído sobre la tierra? Y le digo algo, a los padres y a los hijos, cuiden sus ojos de lo que ven, cuiden sus oídos de lo que escuchan y cuiden sus manos de lo que palpan. Son tiempos peligrosos. Y así como sobreabunda el pecado, la gracia de Dios va a sobreabundar. Y la gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia que Dios nos da es la misma sustancia del Espíritu de Dios, porque el Verbo se hizo carne. El Verbo y el Padre uno son. Dios y la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y de ese verbo, de la palabra, todos el cuerpo de Cristo tomamos y recibimos gracia sobre gracia. Y les voy a decir algo. Usted puede ayunar y orar y leer las escrituras, pero la gracia no se recibe mediante la oración. Ojo con lo que voy a decir. Y mediante la lectura de la palabra. La gracia se recibe cuando la palabra es impartida y es transportada por medio de alguien que Dios ha ungido sus labios. Y puede doler lo que estoy diciendo. Yo no le estoy quitando el valor de la oración ni del ayuno, porque oramos en esta casa, ayunamos y leemos la palabra. Pero la gracia es impartida cuando usted viene aquí a recibir del maná que Dios ha entregado a esta casa. Porque muchas veces ni siquiera yo sé lo que voy a hablar. Vengo preparada, pero no sé lo que voy a hablar. Así que es importante que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque los dardos del enemigo llegan a nuestra mente para matar, robar y destruir. Y yo oro para que en medio de nosotros no haya nadie durmiendo ni nadie esté enfermo por causa de raíces de amargura que puedan albergar en sus corazones. Y dice en Hebreo que muchos no alcanzaron el reposo en Dios.
no alcanzaron, perdón, su salvación por no haber entrado en el reposo. Y el Hijo de Dios habita en esa convicción de que Dios es su Padre y que su vida depende totalmente de Dios, su Padre. Y que aunque somos responsables, trabajamos, nos esforzamos, porque el Hijo de Dios está llamado a marcar la diferencia en esta tierra, cargando el espíritu de Daniel, que es un espíritu de excelencia. Nosotros todo lo que hagamos lo hacemos en el reposo del Señor. Cuando Adán se desconectó y la tierra se volvió desordenada, espinos y cardos, ya la tierra no le respondía a Adán como tenía que responderle. Y Adán entró en un sudor, una transpiración, porque quizás lo que se producía algo en 24 horas, quizás tenía que esperar 3 meses o 6 meses para que diera su fruto. Nosotros no pertenecemos al primer Adán, nosotros pertenecemos al segundo Adán. Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has traído, de la importancia del espíritu de Elías, que es el espíritu de la paternidad espiritual, porque es lo que tú has establecido para traer una restauración sobre tu casa, tu familia, traer una restauración sobre el planeta Tierra. Padre, tú le has entregado a tu Hijo un poder notarial para ejecutar tus designios. Y al nosotros recibir estos elementos, nosotros decidimos perdonar a nuestros ofensores. Decidimos, como tú mostraste al inicio en esta casa, a no mirar atrás, para no convertirnos en una estatua de sal como la mujer de Lot, sino proseguir hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, abre nuestros ojos para entender lo que no entendemos y para juzgar según tus designios, Padre, no según lo que nuestros ojos naturales declaran. Padre, líbranos de toda contaminación de espíritu, especialmente en estos tiempos difíciles. Y gracias te damos porque nos das una oportunidad de venir a tu mesa y de ser restaurados en Cristo Jesús. Amén y amén. Comamos y bebamos. Permanecemos sobre nuestros pies para este cántico y luego cerramos con una declaración de bendición. Aleluya. En cada palabra de este cántico como el cierre. Oh Dios, al comienzo del tiempo creaste con solo hablar, conforme a